Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les explicaba la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hermanos, todas las enseñanzas de la Santa Biblia son precisamente para que nosotros aprendamos, y Jesucristo por eso se dedicó muy especialmente a enseñar a los apóstoles, pero tenía una metodología muy especial. En primer lugar, les decía: mire, aprendan de mí, para que ustedes entonces también enseñen a los demás. Él tenía esa particularidad. Primero, observen cómo actúo yo. Entonces, y después, cuando ustedes aprendan, entonces van a comunicarle todas estas enseñanzas también por lo mismo. Primero hay que hacer y después entonces hay que enseñar. Esa es la gran orientación, digamos, pedagógica que Jesucristo les dio a los apóstoles. Pero también nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, entonces aprendemos muchas cosas para nuestra vida. En la primera lectura del día de hoy aprendemos una cosa muy especial. Mire, hasta los hombres sabios, hasta los hombres más importantes, hasta las personas más capacitadas, fíjese cómo caen tan fácilmente, porque abandonan posiblemente la oración, abandonan la vigilancia, no prevén y no tienen en cuenta sus debilidades y sus flaquezas, y eso le pasó a David. Entonces él se fijó demasiado, teniendo tantas mujeres, sin embargo se fijó en una mujer que era casada, y fuera de eso no solamente la mandó a llamar, la embaraza, sino que también se dio cuenta de que había cometido no solamente el adulterio, sino también promovió que mandaran matar al esposo de esta mujer. De manera pues que entonces se volvió, además de adúltero, se volvió un asesino. Y esa es la triste realidad también de la humanidad. Pero nosotros tenemos que aprender, tenemos que mirar esos ejemplos y decir: bueno, vamos a hacer todo lo posible para que nuestra vida sea correcta. Por lo tanto, Jesucristo les enseñaba a los apóstoles: mire, vigilancia y oración para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero son grandes enseñanzas que nosotros tenemos que aprender para que así nuestra vida pues sea de más oración, de más vigilancia, de prevenir y de huir rápidamente de las ocasiones de pecado, y así aprender nosotros también a dominar nuestras pasiones, a dominar nuestra mente, a dominar nuestra imaginación. Entonces así podemos ser y cumplir los compromisos que hemos adquirido con Dios desde el bautismo, porque desde el bautismo no solamente Dios nos hizo sus hijos, si nos hizo hermanos en Cristo Jesús y nos hizo templos vivos del Espíritu Santo, sino que nos comprometió para que nosotros vivamos con Él. Y entonces así nos convirtamos también en profetas suyos, en sacerdotes suyos, en pastores suyos.
pero si nosotros cumplimos esas observaciones que nuestro Señor Jesucristo les hacía a los apóstoles, aprendan de mí. De manera pues que nosotros también tenemos esas enseñanzas que cumplirlas para que así podamos también ser fieles a esas orientaciones que el Señor nos dejó. Si ustedes quieren perseverar en el bien obrar, pues entonces hay que utilizar bien esas herramientas, vigilancia y oración, para que así entonces no caigamos en la tentación. En segundo lugar también, nuestro Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles, especialmente aquellos que tenían como más interés en conocerlo a Él y en vivir como Él. Entonces, por eso Él fue escogiendo a sus apóstoles, lo fue formando poco a poco, les fue enseñando lo que acabamos de decir. Primero hay que hacer y después, entonces, de que usted haga, entonces sí le enseña a los demás a cómo actuar bien, cómo orar, cómo vigilar, cómo también conocer a la gente, conocer sus necesidades espirituales o materiales, cómo ser compasivo y misericordioso, cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo. Entonces Jesucristo nos da esa gran lección para que nosotros también la pongamos en práctica. En la fiesta que en el día de hoy estamos celebrando, San Tito y San Timoteo, entonces también ellos fueron discípulos del apóstol San Pablo, y ellos también fueron aprendiendo toda esta pedagogía, todas estas orientaciones que San Pablo le fue dando. Y por eso San Pablo le recuerda constantemente a Tito y a Timoteo en las cartas que llamamos católicas. Entonces les recuerda, por ejemplo, la importancia que tiene el defender el depósito de la fe. ¿Qué es eso del depósito de la fe? Porque en esa época, pues lógicamente también empezaron no solamente mucha gente a perseguir el cristianismo, sino a desvirtuar las enseñanzas de Jesucristo. Y empezaron también a mucha gente a claudicar, mucha gente empezó a entender mal las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, y empezaron así las grandes herejías. Entonces, por eso el apóstol San Pablo le dice a Tito y Timoteo: mire, procuren que ese depósito de la fe no se pierda, para que ustedes aprendan también que hay ciertas verdades fundamentales de nuestra vida cristiana que no se pueden negociar. Hay que enseñar también a la gente de muchas formas y de muchas maneras, no solamente con las palabras, sino con las obras, con el testimonio, para que la gente crea que de verdad lo que estamos enseñando es cierto, es verdadero, es la verdad, es también las enseñanzas de Jesucristo para nuestra salvación. Entonces no hay que permitir que las personas que no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, entonces las cambien o también las tergiversen, como hemos escuchado también varias veces aquí, como Jesucristo decía: mire, yo estoy haciendo milagros, pero ustedes lo interpretan mal, creen que yo hago estos milagros por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Cómo va a ser posible que ustedes piensen que yo voy a trabajar con el demonio para hacer su paladín? No, esa no es mi misión. La misión es con la verdad. La misión es dejarles a ustedes valores, principios, objetivos claros para que ustedes entiendan, y al mismo tiempo ayuden a la gente para que ellos trabajen por esa salvación, trabajen también con la gracia de Dios por esa conversión, y trabajen sobre todo para ayudar a otras personas que entiendan que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante, y que hay que respetarnos los unos a los otros, que hay que amarnos los unos a los otros, que hay que ayudarnos los unos a los otros, etc. Entonces, esa enseñanza las quiere también recordar el apóstol San Pablo para sus hijos en la fe, que fueron Timoteo y Tito. Entonces, cuidar ese depósito de la fe es muy importante, y en esta época mucho más, porque sí que se han creado una cantidad de teorías y cosas raras
y como decía su santidad Pablo VI, decía precisamente vienen unos terremotos terribles que van a conmover los cimientos de la Iglesia Católica, y van a ser terremotos muy tremendos, y va a desquiciar a mucha gente, y van a perder ese depósito de la fe que nosotros hemos recibido, y que los quieren convertir otras personas simplemente en ceniza. Porque dicen, mire, pero hoy día, ¿para qué se piensa en el cristianismo si el cristianismo eso es del pasado? Eso es por allá de épocas pasadas. ¿Para qué nosotros vamos a conservar, por ejemplo, que hay que ir a la iglesia, que hay que ir practicar los mandamientos? Eso no, eso quedó en el pasado, eso ya se tiene que despreciar. Ahora es la ciencia, la técnica, ahora son las grandes teorías de ser más importantes, de ser personas ricas, de ser personas que busquen el placer. Entonces, eso ya hay que pasarlo al pasado. De manera pues que entonces, por eso decía su santidad Pablo VI, se nos vienen unas épocas muy difíciles. Y de manera pues que entonces, por eso la Iglesia también nos recuerda por medio de estos apóstoles Timoteo y Tito, que debemos conservar el depósito de la fe. ¿Cómo es eso del depósito de la fe? Depósito quiere decir que nosotros, como cuando vamos a un banco y vamos a depositar nuestro dinero para que lo guarden, para que produzca intereses, para que podamos hacer buenos negocios, etc. Entonces eso también más o menos es el depósito que nosotros hemos recibido del pasado, el depósito de la fe. Pero la fe abarca muchos aspectos. La fe no solamente es creer en Dios, y como nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, la fe no solamente es creer lo que el Señor nos ha revelado, sino hay que celebrarlo, hay que celebrar nuestra fe, y también hay que vivir nuestra fe, hay que poner en práctica nuestra fe, y también hay que entregar ese depósito a otras generaciones, para que así entonces esa luz de la fe vaya iluminando también a las personas, vaya orientando, vaya guiando a las personas por los caminos de la fe, del amor, de la esperanza. Eso es lo que nos recuerda también la Iglesia con el depósito de la fe. Pero es cierto que, sin embargo, nosotros, al tener ese depósito de la fe, hay que también aprenderlo y ponerlo en práctica y vivirlo y orarlo. Ese depósito de la fe tiene que ser, digamos, orado. Y en el catecismo de la doctrina católica o de la Iglesia Católica, entonces vamos a aprender mucho más, y cómo en nuestro tiempo, que antes nuestros catecismos era de preguntas y respuestas, pero ahora también su santidad, sobre todo su santidad Juan Pablo II, al ver también este terremoto que se nos vino encima, entonces vamos a enseñarle a la gente cómo conocer su fe, cómo hacerlo más asequible, cómo nosotros también tenemos meditar y reflexionar y vivir todas estas orientaciones de la fe católica. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica tiene esa distribución. ¿Qué es lo que creemos? Entonces lo que creemos, eso es lo más importante que Jesucristo nos dio, y que sobre todo en el Antiguo Testamento también nos fue dando a través de los profetas, a través de las personas sabias, a través de muchas personas empezó ese depósito de la fe. Pero cuando llegó Jesucristo, pues él con mayor razón empezó a enseñarnos, vuelvo a repetir, con esa metodología. Primero, véanme a mí, aprendan de mí, y después entonces, cuando ya ustedes estén convencidos de que este es el camino verdadero, pues entonces vamos a poner en práctica todas estas orientaciones. Entonces primero aprenda, primero observe, primero haga, y después entonces, cuando ya usted esté convencido de esas verdades, entonces empiece a transmitirla, empiece a orientarla a otras personas. En segundo lugar, también empiece a celebrar su fe. Entonces nosotros los católicos tenemos esa orientación también por medio del depósito de la fe.
no solamente nosotros tenemos que creer, tenemos que vivir esa fe, sino que también la tenemos que celebrar. Celebrar quiere decir que nosotros utilizamos nuestra fe para acercarnos más a Dios, para darle gracias a Dios, para amar más a Dios, para aprender a amar al prójimo, cómo hacer el bien, cómo practicar las obras de misericordia, cómo acercarnos más a Dios, cómo igualmente enseñar a otras personas ese depósito de la fe. Pero así nos digan que eso es del pasado y que la iglesia es una iglesia oscurantista, es decir, que es una iglesia que ha perdido ya su candor y ha perdido ya su iluminación, y que ahora solamente es tinieblas. Entonces es algo que ya pasó, eso de la iglesia es del pasado. Entonces, y ya hay que creer solamente en los científicos, en las nuevas teorías, en la ciencia, en la psicología, digamos en los cambios que a través de la economía y a través de la ciencia se están dando. Eso es lo que vale hoy. Entonces, olvídese de la iglesia, olvídese del pasado, olvídese de esa luz que fue brillante en un tiempo, pero ahora ya no sirve para esta época. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que mirar. Yo no voy a cambiar mi fe simplemente porque me diga que es más importante la teoría por allá de un señor, y que hay que estar en paz con la naturaleza, y que lo más importante es el amor y no más. Entonces, así yo no voy a cambiar simplemente porque me digan eso. Entonces mi fe es lo más importante y es lo que tengo que defender. Entonces aprendamos esa pedagogía de nuestro Señor Jesucristo, miremoslo a Él y miremos cómo Él actuó, miremoslo para que Él, todas las enseñanzas que fue dando a través de parábolas, a través de comparaciones, a través de orientaciones, entonces Él quiso darnos esa medida para que nosotros igualmente conservemos ese depósito y produzca frutos abundantes de buenas obras en nosotros. Entonces nosotros tenemos esa misión, que cumplirla, como la cumplieron también Tito y Timoteo, y por eso San Pablo les dice: mire, acuérdese que usted recibió un depósito, ahora tiene que empezar a sacar digamos los intereses de ese depósito, y empiece a transmitirlo a otras personas. Pero usted primero tiene que ponerlos en práctica, porque las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Entonces tenga en mente que ese depósito hay que conservarlo muy bien, no dejar que los otros también lo corrompan, o que la misma iglesia trate de corromper, porque nosotros también somos débiles y pecadores como David, que si descuidamos nuestra formación, si descuidamos el estudio, si descuidamos entonces también las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de la iglesia, si descuidamos también los sacramentos, pues lógicamente se pierde todo ese bagaje, todo ese depósito de la fe, y entonces vamos a quedarnos muy, muy pobres. Claro que eso es una especulación nuestra, pero la iglesia no está dirigida por hombres, está dirigida por Jesucristo, porque Él se sacrificó por la iglesia, su esposa, y por eso nos dejó al Espíritu Santo, por eso nos dejó el maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo, y Él nos enseña, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos ilumina, Él nos da los medios y las fuerzas necesarias para hacer producir muchos frutos abundantes de buenas obras por medio de ese depósito que nos dejó. Y ese depósito también se va aumentando a través del tiempo y del espacio. Se fue aumentando a través, por ejemplo, no solamente de los evangelios y de los escritos sagrados, sino que también la iglesia fue estudiando poco a poco, fue acrecentando ese depósito de la fe, fue haciendo que la gente por lo menos estudiara un poquito más, para que
así conociera más a Dios, conociera más al prójimo, se conociera a sí mismo y conociera también la naturaleza. De manera pues que entonces ese depósito fue creciendo y ya llevamos más de 1300 años antes de Cristo empezó ese depósito, y después 2024 años estamos fomentando ese mismo depósito. La iglesia en sus concilios, la iglesia en sus estudios, a través de la teología, a través de la filosofía, a través también de su método pastoral para hacer digamos, esos cambios en las personas. Y así entonces ese depósito ha venido acrecentándose más y más con los concilios, con los sínodos, con los encuentros de los obispos, los encuentros pastorales, y en fin, en cada continente se ha llevado el Evangelio. Y allí también, ya sea el continente, por ejemplo, de aquí de América, hemos hecho unos aportes fabulosos a través de los sínodos, o a través de los encuentros de los obispos, y eso empezó, por ejemplo, allá en Medellín, y también en República Dominicana, también después se hizo en Puebla, México, también se hizo la última fue en Aparecida, etcétera. Todos esos son aumentos de intereses de ese depósito de la fe. De verdad pues que eso es lo que tenemos con la gracia del Espíritu Santo que conservar, y no dejarnos engañar, no dejarnos convencer con muchas teorías y muchas cosas que quieren hacer perder la fe a las personas. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos inspire para que podamos decir, podamos hacer, podamos enseñar a otras personas con ese depósito para que produzca frutos abundantes de buenas obras. Amén.